¿Te atreverías a detenerte en una carretera desierta a las 2 de la madrugada si escuchas un silbido que no se aleja ni se acerca? Dime en los comentarios, ¿tú habrías seguido manejando o te habrías detenido? Quédate, porque esta historia no perdona errores. De noche por los llanos, pero el trabajo no da opciones. La ruta era larga, recta y monótona, una línea oscura que parecía no terminar nunca. A ambos lados, solo pasto seco, árboles bajos y el viento golpeando la carrocería como si alguien caminara alrededor del camión. Eran casi las 2 de la madrugada. El cielo estaba limpio, sin luna, y las luces delanteras apenas lograban cortar la negrura del camino. Había hecho ese trayecto decenas de veces. Sabía dónde el asfalto se volvía irregular, dónde debía reducir la velocidad por los animales sueltos y en qué punto exacto la señal del celular desaparecía. Por eso, cuando escuché el silbido por primera vez, pensé que era el viento entrando por una rendija mal cerrada. Era un silbido lento, incompleto, como si alguien no recordara bien la melodía. Bajé un poco la ventana para comprobarlo. El sonido siguió ahí, constante, sin variar. Me recorrió una incomodidad seca por la espalda. Miré los espejos. Nada. Apagué la radio para escuchar mejor. Error. El silbido no venía del camión. Venía de afuera. Seguí manejando, diciéndome que podía ser un campesino, alguien caminando por el borde de la carretera o incluso un animal. Pero el sonido no se movía. No se acercaba ni se alejaba. Estaba ahí, acompañando el motor, marcando el ritmo de los kilómetros. Aceleré. Entonces recordé algo que me habían dicho años atrás, en una estación de servicio. Si escuchas un silbido en los llanos, nunca intentes encontrar de dónde viene. Me reí solo en ese momento, pensando que eran supersticiones de gente vieja. Ahora no me causaba ninguna gracia. El silbido cambió. Ya no era continuo. Se detenía unos segundos y volvía, como si alguien respirara hondo antes de seguir. Sentí la garganta seca. Miré el reloj del tablero, 2:17 de la mañana. Demasiado tarde para volver, demasiado lejos para llegar. Decidí no pensar más y seguir manejando. 10 minutos después, el camión comenzó a fallar. Una sacudida leve, luego otra. Maldije en voz baja. Reduje la velocidad y encendí las intermitentes. El silbido seguía sonando, ahora más claro, más definido. Bajé la velocidad hasta detenerme completamente en el costado del camino. El motor se apagó solo. El silencio que quedó fue peor. Apagué las luces. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sentía que alguien podía verme. El silbido se escuchó entonces con una claridad imposible. Estaba cerca. Demasiado cerca. Sentí que no debía bajar del camión, que no debía moverme, que cualquier decisión equivocada iba a costarme algo que no sabía nombrar. Me quedé sentado, con las manos apretadas al volante. El silbido se detuvo. Pasaron varios segundos. Luego escuché pasos. Lentos. Arrastrados. No se oían sobre el asfalto, sino alrededor del camión, como si alguien caminara sobre la tierra húmeda, rodeándome. Cerré los ojos un instante, tratando de controlar la respiración. Golpearon la puerta. Un golpe seco, firme, como el de alguien que no pide permiso. ¿Hay alguien ahí?, dijo una voz apagada, cansada. No respondí. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Sentí cómo vibraba la chapa. La voz volvió a hablar, más cerca del vidrio. Ayúdeme, no puedo seguir caminando. Abrí los ojos lentamente y miré hacia la ventanilla. No veía nada, solo oscuridad. Bajé apenas el vidrio, unos centímetros. ¿Qué necesita?, pregunté, con la voz temblando. La figura se acercó un poco más. Pude distinguir un contorno humano, alto, delgado. Olía a tierra húmeda y algo más, algo viejo. Un aventón, dijo. Estoy muy cansado. Miré hacia abajo. No veía los pies. Tragué saliva. El silencio era total. Ni insectos, ni viento. Nada. No puedo llevar a nadie, mentí. El camión no arranca. La figura no respondió de inmediato. Luego escuché el silbido, suave, casi amable, saliendo de su boca. Ya lo sé.
El silbido se mezcló con otro sonido. Un golpe seco detrás del camión. Luego otro, al costado. Como si algo pesado estuviera siendo apoyado contra la carrocería. ¿Qué es eso?, pregunté, sin querer hacerlo. La figura se inclinó hacia la ventana. Cargo lo que dejé pendiente. Algo cayó al suelo con un ruido hueco, inconfundible. No quise mirar, pero lo hice. A la luz tenue del tablero vi huesos. Limpios. Ordenados. Amarrados con un saco viejo. El silbido volvió a elevarse. La figura golpeó una vez más la puerta. Abra. Y supe, en ese momento, que detenerme había sido el verdadero error. Dejé las manos quietas sobre el volante, como si moverlas pudiera llamar su atención de una forma distinta, peor. Afuera, la figura seguía inmóvil, esperando. No golpeó de nuevo. No insistió. Ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza. La certeza de que no tenía prisa me comprimía el pecho. Sabía que, de algún modo, el tiempo ya no jugaba a mi favor. Intenté girar la llave otra vez. El motor respondió con un intento débil y murió de inmediato. El sonido pareció molestar a lo que estaba afuera, porque el silbido se cortó en seco. Escuché como algo se arrastraba por el costado del camión, lento, deliberado, como si marcara cada paso para que yo lo escuchara bien. Sentí el impulso de arrancar y correr, de abrir la puerta y huir campo adentro, pero el cuerpo no me respondió. Estaba atrapado en mí mismo. La puerta del copiloto se abrió con un chirrido suave. No había trabas. No había seguros. Yo estaba seguro de haberlos puesto, pero aún así la puerta se dio como si nunca hubiera estado cerrada. El interior del camión se llenó de un olor viejo, denso, una mezcla de tierra mojada, sudor seco y algo más profundo, algo que no pertenecía a ningún cuerpo vivo. El asiento se hundió lentamente, como si alguien se sentara con un peso que no correspondía a su forma. No miré. Mirar habría sido aceptar que aquello era real. El silbido volvió a escucharse, esta vez dentro del camión, tan cerca de mi oído que sentí la vibración en el cuello. Era una melodía incompleta, rota, repetida una y otra vez con una paciencia inhumana. El volante estaba frío bajo mis manos, y por primera vez pensé que podía morir ahí, sin que nadie supiera nunca qué había pasado realmente. No era aquí, dijo la voz, ahora clara, demasiado clara. Me detuve donde no debía. El camión crujió. Sentí como la suspensión cedía un poco más, como si el peso aumentara. Me atreví a mirarlo solo de reojo. La figura no tenía un rostro definido, solo sombras donde deberían estar los ojos, una boca apenas insinuada de la que salía el silbido. Su cuerpo parecía demasiado largo para el asiento, como si no encajara del todo en este mundo. No quiero problemas, logré decir. Solo quiero irme. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Sentí esa tensión clavarse en mi piel, atravesarme. Yo también, respondió. Pero siempre hay algo que llevar. Escuché entonces el sonido que no quería reconocer, huesos chocando entre sí, acomodándose. El saco que había visto afuera estaba ahora apoyado contra el tablero. No lo había subido yo. Nadie lo había subido. Simplemente estaba ahí. Noté que algunos huesos eran más pequeños que otros. Demasiado pequeños. El silbido se detuvo. Falta uno, dijo la figura. El camión tembló de repente y el motor se encendió solo, con un rugido violento que me hizo gritar. Las luces delanteras iluminaron el camino, y por un instante creí que aquello había terminado. Metí el cambio y pisé el acelerador. El camión avanzó, primero lento, luego con más fuerza. No miré al copiloto. No quise saber si seguía ahí. Pero el peso no desapareció. A medida que avanzábamos, el silbido regresó, ahora sincronizado con el ruido del motor, como si ambos formaran parte de la misma cosa. El camino comenzó a verse diferente. Reconocía la ruta, pero algo no encajaba. Los árboles parecían más cercanos. La oscuridad era más espesa, como si las luces no alcanzaran a atravesarla del todo. No gire, dijo la voz. Nunca gire antes de tiempo. Sentí que el volante se volvía rígido bajo mis manos. Ya no obedecía del todo. El camión seguía recto, incluso cuando juraba estar girando. Vi a lo lejos una estación abandonada, un punto que conocía bien.
Era imposible que estuviera ahí. Ese lugar quedaba a horas de distancia. Ya estuvimos aquí, murmuré. La figura asintió lentamente. Siempre volvemos. El silbido se elevó, se volvió más agudo, más insistente. Empecé a sentir recuerdos que no eran míos, noches caminando solo, un saco pesado sobre la espalda, el sonido de huesos golpeándose con cada paso. Sentí el cansancio en las piernas, el peso de una culpa que no entendía pero que me aplastaba igual. No es mío, dije, casi suplicando. Yo no hice nada. La figura giró hacia mí con una lentitud insoportable. No importa, respondió. Alguien siempre carga algo que no le pertenece. El camión comenzó a reducir la velocidad por sí solo. Pisaba el acelerador, pero no respondía. Afuera, la oscuridad se cerraba y el silbido ya no venía solo del copiloto. Venía de todos lados. Del campo. Del camino. De adentro de mi cabeza. El camión se detuvo. Las luces se apagaron. Sentí como el asiento del copiloto se liberaba del peso. La puerta se abrió otra vez. El aire frío entró de golpe. El saco fue arrastrado hacia afuera, dejando un sonido seco contra el piso metálico. Quise cerrar los ojos, pero algo me obligó a mirar. La figura estaba de pie frente al camión. Ahora podía verla mejor. Su forma era humana, pero vacía, como una sombra que hubiera aprendido a caminar. Se inclinó y abrió el saco. Miró adentro. Luego me miró a mí. Ahora sí, dijo. El silbido salió por última vez de su boca, largo, completo. Sentí un tirón en el pecho, un vacío súbito, como si algo esencial se desprendiera de mí. Grité, pero no salió ningún sonido. La figura cerró el saco con cuidado, como quien termina un trabajo delicado, y comenzó a alejarse por el camino, silbando, cada vez más lejos. El motor se encendió solo otra vez. Amaneció horas después. Me encontraron dentro del camión, detenido al costado de la ruta. Estaba vivo. No tenía heridas. No había señales de nada extraño. Solo dijeron que parecía incompleto. Nunca volví a manejar de noche. Y aún hoy, cuando el viento suena como un silbido mal hecho, siento que algo mío sigue caminando por los llanos, cargado en un saco que nunca debió abrirse. La patasola. El último punto marcado en el GPS no tenía nombre. Solo coordenadas. Un cuadrado verde sin caminos visibles, sin poblados cercanos, sin señal estable. Yo no debía estar ahí solo. Ninguno de los dos debía. Pero el contrato era claro, levantar mediciones topográficas antes del fin de semana, sin excusas. Julián se adelantó esa mañana con el equipo pesado, diciendo que quería ganar tiempo. Yo me quedé ajustando datos en el campamento improvisado, pensando que lo alcanzaría antes del mediodía. Nunca lo hice. La selva no es silenciosa, pero tiene una forma particular de hacerte sentir observado. No importa cuántas veces hayas trabajado en zonas así, siempre llega un momento en que los sonidos dejan de ser paisaje y se vuelven advertencias. El zumbido de los insectos, el crujido de ramas, el roce de hojas altas contra la ropa, todo parece demasiado cercano, demasiado atento. A las 11 intenté llamarlo por radio. Nada. Pensé que estaría fuera de alcance. A las 12 volví a intentar. Silencio. El calor era espeso, como si el aire se pegara a la piel. Decidí avanzar hacia el último punto que Julián había marcado antes de perder contacto. El sendero apenas existía. Solo marcas en el follaje, ramas cortadas, huellas irregulares en el barro. Caminé durante casi una hora, siguiendo señales que solo alguien entrenado sabría leer. El GPS empezó a fallar. La brújula giraba unos grados de más. Nada grave, me dije. La selva siempre juega con eso. Fue entonces cuando escuché el grito. No era un alarido. Era un quejido largo, ahogado, como el de alguien que lleva demasiado tiempo pidiendo ayuda y ya no tiene fuerza para hacerlo. Me detuve en seco. El sonido venía del lado izquierdo, entre árboles densos y maleza cerrada. ¿Julián? Grité. No hubo respuesta inmediata. Solo el eco de mi voz perdiéndose entre las hojas. Di un paso más. El quejido volvió, más claro esta vez. Era una voz femenina. Por favor. El primer impulso fue racionalizarlo todo.
Una campesina. Alguien herido. Un accidente. Me moví con cuidado, apartando ramas, avanzando despacio para no resbalar. A cada paso, el ambiente se sentía más cerrado, más opresivo, como si el monte se cerrara detrás de mí. La vi sentada junto a un tronco caído. Era una mujer joven, o al menos eso parecía. Tenía el cabello largo, oscuro, pegado al rostro por el sudor. Estaba descalza. La ropa sucia, rota en algunos puntos. Una de sus manos presionaba su muslo, manchado de barro oscuro. Tranquila, le dije. Soy topógrafo, estoy trabajando por aquí. ¿Está herida? Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas. Asintió con dificultad. Me caí, no puedo caminar, dijo. Me acerqué un poco más. El olor me llegó primero. No era sangre fresca. Era algo más viejo. Tierra húmeda mezclada con un aroma metálico apenas perceptible. ¿Hay alguien más con usted? Pregunté. Negó con la cabeza. Estoy sola, llevo horas aquí. Miré alrededor. No había mochilas, ni herramientas, ni señales de campamento. Nada. Solo selva cerrada. Me arrodillé a un par de metros de ella, buscando evaluar la herida sin tocarla. ¿Dónde se lastimó? Ella bajó la mirada hacia su pierna, y ahí fue cuando algo no encajó. No era una postura natural. Su cuerpo estaba torcido de una forma extraña, como si estuviera sentada de lado. Seguí la línea de su cadera, y me quedé inmóvil. Solo tenía una pierna. No era una amputación reciente. No había vendas, ni sangrado activo. La pierna simplemente terminaba. El muslo se perdía bajo la ropa, y lo que debería haber estado ahí no existía. Sentí un frío súbito recorrerme la espalda. ¿Qué le pasó? Pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Ella no respondió de inmediato. Su respiración se volvió más lenta. Luego levantó la cabeza otra vez. Y su rostro cambió. No de golpe. No como una transformación violenta. Fue algo peor, un ajuste progresivo, como si la cara que yo veía no hubiera sido la verdadera desde el principio. Sus facciones se endurecieron. La boca se estiró apenas más de lo normal. Los ojos parecieron oscurecerse, hundirse. ¿Me va a ayudar? Preguntó. Sentí que algo estaba mal de una forma profunda, primitiva. No miedo todavía. Algo anterior al miedo. Una alarma que no sabe explicarse. Me puse de pie lentamente. Voy a buscar ayuda, dije. No se mueva. Vuelvo enseguida. Ella sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una mueca breve, tensa. No, dijo. No se vaya. Di un paso atrás. Luego otro. Las ramas crujieron bajo mis botas y el sonido pareció irritarla. Su cuerpo se inclinó hacia adelante con una agilidad que no correspondía a alguien herido. Espere, dijo, ahora con una voz distinta, más grave. No me deje sola. Me di vuelta y empecé a retroceder más rápido. Entonces escuché algo que me heló la sangre, el sonido de algo arrastrándose detrás de mí. No un cuerpo débil. Algo fuerte, decidido. Corrí. Las ramas me golpeaban el rostro, los brazos. Perdí la orientación en segundos. Escuchaba su respiración, demasiado cerca, demasiado constante. No sonaba cansada. Sonaba concentrada. Tropecé y caí de rodillas. Al levantar la vista, vi mi mochila tirada unos metros más adelante. La de Julián. Abierta. Vacía. Manchada de algo oscuro que ya no quise identificar. Detrás de mí, escuché su voz otra vez, ahora muy cerca de mi oído. Él también quiso ayudar. Y entonces entendí que Julián no estaba perdido. Julián había sido encontrado. No sé cuánto tiempo corrí. En la selva, el tiempo se diluye, deja de medirse en minutos y empieza a sentirse en respiraciones, en latidos, en el ardor de los músculos. Escuchaba mi propia sangre golpeándome los oídos, mezclada con ese arrastre irregular que nunca se detenía. No importaba cuánto acelerara, el sonido seguía ahí, constante, como si ella supiera exactamente hasta dónde podía dejarme huir. Tropecé varias veces.
Caí de bruces en el barro, me levanté con las manos temblando, con la boca llena de tierra. Grité el nombre de Julián sin pensar, como si una parte de mí todavía esperara oír su voz respondiendo desde algún punto del monte. Lo único que contestó fue la selva, cerrándose a mi alrededor. Cuando el sonido del arrastre desapareció de pronto, supe que eso era peor. Me detuve jadeando, apoyado contra un árbol grueso. El silencio era antinatural. Ni insectos, ni pájaros. Nada. Sentí que estaba siendo observado desde todos los ángulos posibles. Giré lentamente, tratando de no hacer ruido. El miedo ya no era una sacudida violenta, era una presencia constante, instalada en el pecho, apretando sin soltar. No corra, dijo su voz, tranquila, muy cerca. Se va a lastimar. No la vi, pero la sentí. Como una presión en el aire. Di un paso atrás y choqué contra algo blando. Me giré de golpe. Era el equipo de medición de Julián. El trípode estaba doblado. La cinta métrica, rota. El GPS destrozado contra una roca. Todo estaba tirado en el suelo, como si alguien hubiera jugado con ello sin entender su utilidad. Había marcas alrededor, surcos profundos en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado con fuerza. Retrocedí lentamente, negando con la cabeza. No, no, murmuré. Esto no es real. Escuché entonces un movimiento arriba. Levanté la vista. Ella estaba colgada del tronco de un árbol, sostenida con una facilidad imposible, usando una sola pierna y los brazos con una fuerza que no correspondía a su cuerpo. Su cabeza estaba inclinada hacia mí, observándome con una curiosidad casi infantil. Siempre dicen lo mismo, comentó. Pero igual se quedan. Saltó al suelo sin esfuerzo. No hizo ruido al caer. Su rostro ya no intentaba parecer humano. Las facciones estaban tensas, estiradas, como si esa forma fuera solo una imitación mal aprendida. Sus ojos no parpadeaban. Di media vuelta y corrí otra vez. Esta vez no escuché persecución. No hubo arrastre ni respiración. Solo mis pasos y el pánico empujándome hacia adelante. Eso me desesperó más. La selva se volvió un laberinto. Cada árbol parecía igual al anterior. El GPS no funcionaba. La brújula giraba sin sentido. El cansancio me alcanzó antes que ella. Mis piernas fallaron. Caí de rodillas y me quedé ahí, sin fuerzas para seguir. El sudor me ardía en los ojos. Fue entonces cuando sentí su presencia detrás de mí. No necesitaba verla para saberlo. No te voy a hacer daño, dijo. Si no te mueves. Sentí su mano en mi hombro. Era fría. Demasiado fría. Me tensé por completo, esperando algo peor, pero no pasó nada. Solo esa presión, firme, posesiva. Él gritó más, continuó. Tú aprendiste más rápido. No me atreví a girar. ¿Dónde está? Pregunté con un hilo de voz. La mano apretó un poco más. Aquí, respondió. En todas partes. Me soltó de golpe. Caí hacia adelante. Cuando me giré, no había nadie. Solo la selva, igual que siempre. Escuché pasos alejándose, ya no arrastrados, sino ágiles, seguros, perdiéndose entre la vegetación. No sé cómo encontré el camino de regreso. Caminé durante horas, en automático, guiado solo por la desesperación. Cuando llegué al campamento, el sol ya estaba bajo. Me desplomé en el suelo y lloré como no lo había hecho nunca. Los equipos de rescate llegaron al día siguiente. Les conté todo. Me escucharon en silencio. Buscaron durante días. Encontraron restos de equipo, huellas confusas, manchas secas que nadie quiso describir en voz alta. Nunca hallaron un cuerpo. Nunca encontraron a Julián. Dicen que tuve suerte. Que sobreviví. Pero a veces, cuando estoy solo, recuerdo su voz imitándome, pronunciando mi nombre desde la selva. Y entonces entiendo que no me dejó ir por compasión. La primera mañana pensé que había sido yo misma. Me desperté con el cuero cabelludo tenso, tirante, como si hubiera dormido sobre una mala postura o me hubiera recogido el cabello demasiado fuerte la noche anterior. Frente al espejo noté una trenza delgada, perfectamente hecha, pegada a la base del cuello. No recordaba haberla hecho, pero no le di importancia.
Trabajo mucho, duermo mal, me olvido de cosas simples. Eso fue lo que me dije. La deshice con cuidado. Estaba tan apretada que dolía un poco al soltarla. El cabello crujió, como si hubiera estado bajo tensión durante horas. Me duché, desayuné rápido y me fui a trabajar sin pensar más en eso. La segunda mañana ya no fue tan fácil ignorarlo. Había 2 trenzas. Simétricas. Firmes. Imposibles de haber sido hechas dormida. Me quedé varios minutos mirándome al espejo, girando la cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica. Vivo sola. No tengo pareja. No invité a nadie. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas, como siempre. Ese día llegué tarde al trabajo. Me costaba concentrarme. Sentía una presión constante en el pecho, una incomodidad difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar pero no pudiera señalar qué. Esa noche revisé el departamento antes de dormir. Cerraduras. Ventanas. Balcón. Todo normal. Dormí mal. Soñé con manos pequeñas trabajando en mi cabello, con dedos rápidos y precisos, tirando de cada mechón con una paciencia infinita. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Corrí al baño. Había 3 trenzas. No grité. No lloré. Me quedé sentada en el piso frío, abrazándome las rodillas, mirando mi reflejo borroso en el espejo empañado. La lógica empezó a resquebrajarse ahí. Pensé en sonambulismo, en episodios de estrés, en algo psicológico. Me repetí que no era posible que alguien entrara sin que yo lo notara. Pero empecé a sentir miedo. Los días siguientes fueron una secuencia de cansancio acumulado. Dormía cada vez menos. Comer me daba náuseas. El cabello empezó a dolerme incluso durante el día, como si conservara la memoria de la presión nocturna. Las trenzas aparecían todas las mañanas, siempre distintas, siempre perfectas. Nunca desprolijas. Nunca improvisadas. Una tarde, al volver del trabajo, la vecina del primer piso me detuvo en la escalera. Disculpa, me dijo, ¿vive alguien con vos? Negué con la cabeza. Es que, dudó, vi a alguien anoche. Un hombre chiquito. Con sombrero. Estaba parado frente a tu puerta. Sentí que el estómago se me contraía. ¿Cómo que chiquito? Bajito. Muy bajito, respondió. Pensé que era un nene, pero no se movía como uno. Le agradecí sin saber bien qué decir y subí rápido. Cerré la puerta con llave. Apoyé la espalda contra ella, tratando de regular la respiración. Esa noche no dormí. Fue la primera vez que escuché los pasos. No venían del pasillo. No del departamento de al lado. Venían de arriba. Pasos lentos, medidos, recorriendo el techo como si alguien caminara con cuidado de no hacer demasiado ruido. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos abiertos, contando cada sonido. No había golpes fuertes, solo el roce constante de algo moviéndose. Cuando cesaron, sentí un alivio tan grande que lloré en silencio. A la mañana siguiente, el cabello estaba completamente trenzado. No una o 2. Todo. Desde la raíz hasta las puntas, dividido en secciones imposibles, apretadas con una precisión casi obsesiva. Me dolía la cabeza. Me dolía el cuello. Sentía el cuero cabelludo arder. Intenté deshacerlas, pero los dedos me temblaban tanto que tuve que usar tijeras para cortar algunas. Ese día pedí licencia en el trabajo. El miedo ya no era una reacción puntual. Se había instalado. Caminaba por el departamento con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera llamar la atención de algo que ya sabía que estaba ahí. Empecé a dejar luces prendidas. La televisión encendida. Cualquier cosa que rompiera el silencio. Al atardecer, escuché risas. No eran claras. No eran fuertes. Eran como un murmullo alegre, contenido, justo afuera de la ventana del dormitorio. Me acerqué lentamente y corrí apenas la cortina. Lo vi. Era pequeño. Vestía de negro. Un sombrero grande le cubría casi todo el rostro. Estaba parado en la vereda, mirando hacia arriba. Hacia mí. No podía verle los ojos, pero sabía que me estaba mirando. Levantó la mano lentamente, como si saludara. Cerré la cortina de golpe.
Me alejé tambaleando. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Me senté en el suelo, respirando rápido, tratando de convencerme de que no podía ser real. De que el cansancio estaba jugando conmigo. Esa noche, los pasos volvieron. Más fuertes. Más cercanos. Escuché algo arrastrarse. Luego, un sonido inconfundible, el roce de dedos sobre el techo, como si alguien se inclinara, apoyando el peso del cuerpo justo encima de mi cama. No me moví. Sentí el tirón en el cabello antes de sentir el dolor. Un gesto firme, experto, que me levantó apenas la cabeza del colchón. Quise gritar, pero la voz no me salió. Las manos trabajaban rápido, con una destreza aterradora, trenzando, apretando, ordenando. Olía a tierra seca, a algo antiguo. Escuché una respiración cerca de mi oído. Pequeña. Satisfecha. Cuando todo terminó, el peso desapareció. Los pasos se alejaron lentamente. Quedé sola, temblando, con el cuerpo rígido, demasiado aterrada para llorar. No dormí más esa noche. Y supe, con una certeza fría, que aquello no había hecho más que empezar. Después de esa noche dejé de distinguir el sueño de la vigilia. El cuerpo seguía funcionando por inercia, pero la mente estaba siempre alerta, como un animal acorralado. Cada sonido del edificio se amplificaba. El ascensor. Las tuberías. Las voces lejanas de otros departamentos. Todo parecía una posible señal de que él estaba cerca. No volví a salir. Ignoré llamadas, mensajes, el timbre. Comía apenas lo necesario, cuando el estómago dejaba de doler. Me miraba al espejo solo lo justo, porque el reflejo ya no me pertenecía del todo. El cabello estaba siempre tenso, ordenado de una manera que yo nunca habría elegido. A veces encontraba pequeñas marcas en el cuero cabelludo, no heridas, solo señales de presión prolongada, como si alguien hubiera trabajado ahí durante horas. Los pasos ya no eran solo de noche. Los escuchaba al atardecer, cuando la luz empezaba a bajar. Primero sobre el techo. Luego en el pasillo. Siempre lentos. Siempre pacientes. Nunca intentó abrir la puerta. Nunca hizo falta. La casa ya no era un refugio, era parte del ritual. Una tarde, reuní valor para hablarle. Déjame en paz, dije en voz alta, sentada en la cama. Por favor. El silencio fue inmediato. Tan completo que me dolieron los oídos. Pensé, por un segundo, que había funcionado. Entonces sentí el tirón. No fue brusco. Fue casi cariñoso. El cabello se tensó apenas, lo suficiente para que entendiera que había sido escuchada. Esa noche apareció algo nuevo. Cuando desperté, además de las trenzas, había pequeños lazos negros entrelazados. Antiguos. Gastados. No eran míos. No pertenecían a nada que hubiera tenido jamás. Los dedos me temblaron al tocarlos. Olían a polvo, a encierro, a algo guardado durante demasiado tiempo. Empecé a perder peso. Las mejillas se hundieron. Las ojeras se volvieron permanentes. Cuando finalmente abrí la puerta para sacar la basura, la vecina me miró con horror. «Estás distinta», susurró. «Y ese hombre vuelve a estar ahí». No pregunté dónde. Ya lo sabía. Esa noche no hubo pasos. Hubo silencio. Un silencio expectante, cargado, como el de una habitación antes de que alguien entre. Me senté en la cama con la espalda contra la pared, sin apagar la luz. El reloj marcaba las 3 cuando lo vi. No entró. Ya estaba ahí. Sentado a los pies de la cama, balanceando las piernas cortas sin tocar el suelo. El sombrero negro ocultaba su rostro, pero sentía su atención clavada en mí. No grité. No pude. El miedo había cruzado un límite y se había vuelto resignación. Se levantó con cuidado y se acercó. Subió a la cama con movimientos precisos. Sus manos eran pequeñas, fuertes, expertas. Comenzó a trenzar como siempre, pero esta vez más lento, más meticuloso, como si estuviera terminando una obra importante. «Ya casi», susurró. Sentí como el cansancio me vencía. No el sueño, sino algo más profundo. Una entrega. Cuando terminó, apoyó el sombrero sobre la cama, con cuidado, como si fuera un objeto valioso.
A la mañana siguiente, nadie respondió cuando tocaron la puerta. La policía entró sin encontrar signos de violencia. No había ventanas forzadas. No había cerraduras rotas. El departamento estaba en orden. La cama hecha. El baño limpio. Solo faltaba ella. Sobre la cama, perfectamente centrado, descansaba un pequeño sombrero negro. Hay recuerdos que no se desvanecen con el paso de las décadas, sino que se cristalizan en el fondo de la memoria, volviéndose más nítidos y pesados con cada año que transcurre. Mi infancia en la delegación Iztapalapa, a mediados de los años 90, está encerrada entre los muros de una casa vieja que parecía haber sido construida para resistir no solo el paso del tiempo, sino el asedio de algo invisible. Era una construcción de techos altos y pisos de cemento pulido que siempre se sentían fríos, sin importar cuánto sol pegara en la fachada durante el día. El ambiente dentro de ese hogar tenía un olor particular, una mezcla de cera para muebles, humedad antigua y el aroma metálico del salitre que brotaba de las paredes como una enfermedad lenta. En aquel entonces, yo no tendría más de 6 años, una edad en la que la línea entre la realidad y la fantasía es tan delgada que cualquier sombra proyectada por un árbol puede convertirse en un gigante al acecho. Sin embargo, lo que ocurrió en aquella casa no fue producto de una imaginación infantil sobreestimulada, fue una experiencia que dejó una cicatriz en mi entendimiento del mundo. La calle donde vivíamos era una de esas arterias secundarias que, al caer la noche, parecen desconectarse del resto de la Ciudad de México. Se producía un fenómeno de aislamiento acústico casi sobrenatural. El rugido constante de la metrópoli, el eco de los claxon y el bullicio de la gente simplemente se desvanecían, dejando un silencio sepulcral que transformaba la noche en una entidad física. En ese vacío de sonido, cualquier ruido mínimo de la calle se magnificaba de forma grotesca. El goteo de una llave mal cerrada o el crujir de una estructura metálica por el cambio de temperatura sonaban como truenos en la quietud de mi habitación. Ese silencio no era pacífico, era una pausa tensa, un escenario vacío esperando a que algo o alguien hiciera su entrada triunfal. Yo dormía en la misma cama que mi abuela, una mujer de fe inquebrantable y rutinas estrictas, cuya presencia solía ser mi único refugio contra el miedo a la oscuridad. Nuestra recámara estaba pegada a una ventana grande que daba directamente a la banqueta, protegida apenas por una cortina de tela delgada que bailaba suavemente con las corrientes de aire que se filtraban por las rendijas del marco de madera. Todo comenzó con un cambio en el comportamiento de los perros de la cuadra. No fue el ladrido juguetón que solían emitir cuando alguien pasaba caminando, ni el ladrido monótono hacia los gatos callejeros. Era un sonido distinto, una mezcla de aullido territorial y llanto defensivo. Los perros estaban aterrados, rascando las puertas de sus casas y gimiendo con una frecuencia vibrante que parecía advertir sobre una presencia que no pertenecía a nuestro plano. El instinto animal, mucho más agudo que el nuestro, detectaba algo que cruzaba por la calle, algo que no emitía olor pero que hacía que el aire se sintiera denso y cargado de una electricidad estática. Me desperté de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas, envuelto en una sensación de peligro inminente que me impedía volver a cerrar los ojos. Miré el reloj de buró que mi abuela mantenía junto a una imagen de la Virgen. Las manecillas marcaban exactamente las 2:30 de la madrugada. En ese preciso instante, los ladridos cesaron súbitamente, dejando paso a un sonido que me heló la sangre y me dejó sin aliento. No era un llanto humano común, de esos que expresan tristeza o berrinche. Era una voz arrastrada, cargada de un dolor que se sentía antiguo y visceral, un quejido que parecía brotar no de una garganta, sino del mismo asfalto de la calle. Era un sonido que se estiraba en el aire, una nota sostenida de agonía que vibraba en los cristales de la ventana. El llanto parecía rodear la casa, filtrándose por las grietas de la construcción y llenando el cuarto con un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. En mi desesperación, busqué el brazo de mi abuela. La toqué, la sacudí con suavidad primero y luego con fuerza, le hablé al oído con la voz quebrada por el llanto, pero ella no reaccionó. Su respiración seguía siendo profunda y rítmica, sumida en un sueño tan pesado que parecía antinatural, como si una voluntad externa la mantuviera anclada en la inconsciencia para dejarme a solas con el horror que estaba por manifestarse. Esa vulnerabilidad, la certeza de ser el único testigo despierto en un mundo de adultos sumidos en un trance, fue el golpe de terror más absoluto que he experimentado jamás. A pesar del pánico que me gritaba que me escondiera bajo las cobijas, una curiosidad traicionera y fatal comenzó a dominar mis movimientos.
Mis manos, temblorosas y sudorosas, se movieron hacia el borde de la cortina. Una parte de mí esperaba no ver nada, quería convencerme de que el sonido era producto del viento silbando entre los cables de alta tensión o quizás una vecina sufriendo una crisis, pero la realidad que me aguardaba al otro lado del cristal era una visión que desafiaba cualquier explicación lógica. Al descorrer apenas 1 centímetro de la tela, la luz de la luna, que esa noche brillaba con una palidez espectral, iluminó la escena exterior. En el techo de la casa de enfrente, recortada contra un cielo que parecía contener el aliento, estaba ella. No era una mujer caminando, era una figura agachada en una posición que ninguna articulación humana podría mantener sin romperse. Tenía el pecho proyectado hacia el frente y los brazos larguísimos, colgando inertes a los costados de la construcción, como si sus extremidades carecieran de huesos o fueran de una longitud desproporcionada. La inmovilidad de la figura era lo que generaba un miedo inexplicable, no era una estatua, pero su falta de movimiento era tan absoluta que parecía una grieta en el tiempo. Vestía un ropaje largo, una tela sucia de un color indefinido que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mientras la observaba con el corazón a punto de estallar, noté un detalle que me hizo soltar la cortina de golpe, aunque el vestido llegaba hasta las tejas del techo, la mujer no parecía estar pisando nada. Había una separación mínima, una brecha de aire entre la tela y la superficie de la casa, como si la entidad estuviera suspendida por hilos invisibles o flotara en una densidad distinta a la nuestra. En ese momento, el llanto se detuvo y fue reemplazado por un silencio aún más aterrador, un vacío que me indicó que, de alguna manera, ella se había dado cuenta de que alguien la estaba observando desde la oscuridad de la habitación. El silencio que siguió al cese del llanto fue tan pesado que sentí una presión física en los tímpanos, como si la atmósfera dentro de la habitación se hubiera comprimido de golpe. Me quedé petrificado tras la cortina, con los dedos todavía entumecidos por el contacto con la tela, conteniendo la respiración hasta que los pulmones empezaron a arderme. Estaba convencido de que, si emitía el más mínimo sonido, aquella figura agachada en el techo de enfrente cruzaría la calle en un parpadeo para reclamar mi presencia. Mi mente de niño intentaba procesar lo que acababa de ver, buscando un refugio en la lógica que no existía. Intentaba convencerme de que era una lona vieja movida por el aire o una sombra proyectada por el alumbrado público, pero la imagen de esos brazos larguísimos, colgando como péndulos inertes, estaba grabada a fuego en mis retinas. La casa, que siempre me había parecido un santuario de seguridad gracias a mi abuela, se sentía ahora como una jaula de cristal, frágil y expuesta ante la mirada de lo desconocido. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas eternas, y la curiosidad fatal volvió a picarme con un aguijón de puro masoquismo. Necesitaba saber si ella seguía ahí o si se había desvanecido en la negrura de Iztapalapa. Con una lentitud agónica, volví a separar el borde de la cortina, esta vez apenas unos milímetros. La figura no se había movido de su posición original, pero algo había cambiado en su postura. Su cabeza, que antes colgaba hacia el pecho oculta por una maraña de cabello negro y lacio, se había ladeado ligeramente hacia mi ventana. No podía distinguir sus rasgos faciales, pero sentía la fijeza de su mirada atravesando el vidrio, una conexión invisible que me unía a esa entidad en un pacto de terror compartido. En ese instante, comprendí que la levitación que había notado antes no era un efecto visual, la mujer realmente no pertenecía al plano terrenal. Su vestido no ondeaba con el viento que soplaba en la calle, permanecía estático, como si el tiempo se hubiera congelado únicamente para ella. De pronto, la figura comenzó a moverse. No fue un movimiento fluido, sino una serie de espasmos bruscos, como si sus extremidades fueran manipuladas por un titiritero inexperto. La escuché. No era el llanto de antes, sino un crujido seco, similar al de una rama quebrándose, que resonó en el silencio de la calle. Ella comenzó a descender por la pared de la casa de enfrente, no utilizando las manos ni los pies, sino deslizándose sobre la superficie vertical como si la gravedad no tuviera efecto sobre su cuerpo. El pánico me devolvió el movimiento, me lancé hacia atrás, tropezando con mis propios pies y cayendo pesadamente sobre la cama, junto al cuerpo aún inerte de mi abuela. La desesperación me llevó a sacudirla de nuevo, esta vez con una violencia que habría despertado a cualquiera, pero ella seguía sumida en ese letargo profundo, con el rostro sereno y ajeno a la pesadilla que se desarrollaba a centímetros de su almohada. Me hundí bajo las cobijas, sintiendo como el frío de la habitación se intensificaba hasta hacerme tiritar. Fue entonces cuando recordé las enseñanzas de mi abuela para los momentos de oscuridad en el alma.
Con la voz temblorosa, apenas un susurro que se perdía en la tela de las mantas, comencé a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, las palabras salían atropelladas, desordenadas por el terror. Intenté seguir con el Ave María, pero mi mente se quedaba en blanco a mitad de cada frase. Sentía que el rezo era lo único que mantenía una barrera invisible entre la ventana y yo. Mientras rezaba, escuché un sonido que me hizo desear perder el sentido. 3 toques suaves, casi delicados, en el cristal de la ventana. No fue un golpe agresivo, sino una invitación macabra, el sonido de unas uñas largas rozando el vidrio, buscando una entrada. El miedo alcanzó un nivel fisiológico que nunca antes había sentido, un calor punzante me recorrió la espalda mientras mis extremidades se volvían de hielo. Cerré los ojos con tanta fuerza que vi estrellas estallar en la oscuridad de mis párpados, mientras seguía repitiendo las oraciones como un mantra, un escudo de sílabas sagradas contra la presencia que rascaba al otro lado de la cortina. El llanto arrastrado volvió a escucharse, pero esta vez no venía del techo de enfrente, estaba justo ahí, pegado al cristal, una voz quebrada que susurraba algo ininteligible, una letanía de dolor que parecía pedir permiso para entrar. No sé cuánto tiempo permanecí así, ovillado en posición fetal, sintiendo como el sudor empapaba mi pijama y como mi corazón parecía querer saltar fuera de mi pecho con cada roce en la ventana. La sensación de ser observado no disminuía, al contrario, sentía que la mirada de la entidad atravesaba la tela de la cortina y las cobijas, clavándose directamente en mi nuca. El silencio de los perros se volvió absoluto, un vacío de vida que indicaba que todo el vecindario había sucumbido a la presencia de la mujer. Empecé a sentir un mareo fuerte, una náusea provocada por el olor que empezaba a filtrarse en la habitación. Un aroma a flores marchitas mezclado con agua estancada, el mismo olor que desprenden los canales viejos cuando el sol les pega de lleno. Comprendí que ella no se iría fácilmente, que mi curiosidad la había anclado a mi ventana y que ahora, de alguna manera, yo era responsable de haber abierto esa puerta hacia lo desconocido. La fe de mi abuela, representada en la imagen de la Virgen en el buró, me pareció de repente muy lejana, como si la luz de la vela que siempre dejábamos encendida se hubiera vuelto negra, incapaz de iluminar el terror que me rodeaba. En medio de mi trance de oración y pánico, escuché un suspiro largo, un aire frío que pareció atravesar la pared y rozar mi oído. ¡Ay de mis hijos! No fue un grito, fue un lamento que vibró en la madera de la cama. En ese momento, perdí la noción de la realidad. El cuarto parecía estirarse y encogerse, y las sombras de los muebles cobraban formas grotescas que bailaban al ritmo de mi respiración agitada. Lo último que recuerdo antes de que la conciencia se me escapara fue la sensación de una mano fría, increíblemente delgada, rozando el borde de la sábana que me cubría la cabeza. El mundo se volvió gris, luego negro, y me hundí en un vacío donde el tiempo dejó de existir, dejando atrás el sonido rítmico de los toques en el cristal que nunca, ni un solo segundo, dejaron de escucharse. La luz del amanecer se filtró por la ventana de Iztapalapa con una crueldad que solo el día puede tener tras una noche de pesadilla. No fue un despertar gradual, sino un regreso violento a la realidad, como si alguien me hubiera empujado de vuelta a mi cuerpo. Lo primero que sentí fue la pesadez de mis extremidades y una humedad asfixiante que me envolvía por completo. Al apartar las cobijas con manos que aún temblaban, descubrí que la cama estaba literalmente empapada. Mi pijama, las sábanas y hasta la almohada estaban bañadas en un sudor frío y denso, el rastro físico de un trauma que mi sistema nervioso había procesado mientras mi mente intentaba desconectarse del horror. Me senté en el borde del colchón, sintiendo el aire gélido de la mañana chocar contra mi piel húmeda, y miré hacia la ventana. La cortina estaba cerrada, exactamente como yo la había dejado tras soltarla en un arranque de pánico, pero la luz que entraba ahora era blanca, limpia, carente de la malevolencia azulada de la madrugada. Mi abuela se despertó en ese momento, estirándose con una parsimonia que me resultó ofensiva. Se levantó de la cama comentando, con una sonrisa ligera, lo bien que había descansado esa noche, asegurando que ni siquiera el viento la había perturbado. Verla tan ajena a la destrucción emocional que yo acababa de sufrir me generó un nudo en la garganta. Estuve a punto de gritarle lo que había visto, de contarle sobre la mujer agachada en el techo, sobre los brazos que colgaban como lianas muertas y sobre los 3 toques que aún resonaban en mi memoria auditiva. Sin embargo, algo me detuvo. Una especie de instinto de protección, o quizás el peso de una confidencia que no me pertenecía, me obligó a cerrar la boca. Comprendí que, si se lo contaba, ella intentaría racionalizarlo o, peor aún, el miedo entraría de forma permanente en su vida.
Guardé el secreto como una marca de fuego, una confidencia macabra entre la aparición y yo que nunca saldría de mis labios mientras viviéramos en esa casa. Me acerqué a la ventana con un miedo residual que me hacía caminar de puntillas. Al descorrer la cortina para mirar hacia la casa de enfrente, el techo estaba vacío. No había rastro de la figura, ni tejas movidas, ni nada que indicara que una entidad de otro mundo había estado allí suspendida horas antes. Pero al bajar la vista hacia el cristal de nuestra propia ventana, mi corazón dio un vuelco. Justo a la altura de mis ojos, en la parte exterior del vidrio, había 3 marcas sutiles, casi imperceptibles si no fuera por el vaho de la mañana, 3 manchas alargadas, como si unos dedos helados hubieran presionado el cristal durante mucho tiempo, dejando una huella de condensación que se negaba a desaparecer con el sol. No era suciedad, era la marca de una curiosidad que había sido correspondida desde el abismo. Con el paso de los años, la interpretación cultural de lo que viví en Iztapalapa fue tomando forma en mi mente. Lo que para el mundo es una leyenda, para mí es una crónica biográfica. Aquella mujer no era un personaje de cuento para asustar niños antes de dormir, era una manifestación del dolor estancado, una presencia que utiliza los techos de las colonias viejas como observatorios de la miseria humana. La figura de la Llorona cobró para mí un matiz mucho más oscuro y físico. Ya no me importaba si gritaba por sus hijos o si buscaba venganza. Lo que me perturbaba era su anatomía imposible, su capacidad de levitar sobre la estructura de nuestras vidas y esa paciencia infinita para esperar a que un niño curioso se asome por la cortina a las 2:30 de la mañana. Esa experiencia infantil dictó mi relación con el miedo para el resto de mi vida. Aprendí que el silencio absoluto es la señal de advertencia más clara que la naturaleza nos ofrece y que los perros poseen una brújula espiritual que nosotros hemos atrofiado con la lógica y la tecnología. Nunca volví a asomarme por una ventana de noche si escuchaba un llanto en la calle, y hasta el día de hoy, evito los lugares donde el silencio se siente preparado. La casa de Iztapalapa finalmente fue vendida cuando mi abuela falleció, y aunque me aseguré de que los nuevos dueños no supieran nada de lo ocurrido, a veces me pregunto si el niño que duerme ahora en esa habitación ha aprendido ya a no tocar la cortina cuando los perros dejan de ladrar. Hoy, al compartir este relato, siento que me libero de una parte de esa carga, aunque sé que estas historias son reales solo para quienes las hemos vivido en carne propia. El mundo moderno intenta convencernos de que todo tiene una explicación científica, pero la ciencia no puede explicar el sudor frío que empapa una cama tras ver a una mujer flotar sobre un techo, ni puede borrar las marcas de 3 dedos en un cristal que no debería haber sido tocado. La Llorona sigue ahí, en algún lugar entre el asfalto y las nubes de la ciudad, esperando el próximo silencio sepulcral para recordarles a los vivos que el dolor no muere, solo se transforma en una sombra que nos observa desde las alturas. Y yo, por mi parte, sigo manteniendo la luz encendida, rezando no por devoción, sino por la esperanza de que, si ella vuelve a pasar, decida que ya me ha observado lo suficiente. La primera vez que oí el sonido, creí que era mi imaginación jugándome una mala pasada después de leer esa absurda leyenda en un foro de internet. Un ruido metálico, arrastrado, como si alguien caminara sobre muñones sangrantes, arrastrando la mitad inferior de su cuerpo por el asfalto. Una cadencia lenta, irregular, que heló la sangre en mis venas. Había sido una noche de insomnio y curiosidad malsana. En la pantalla de mi ordenador, bajo la tenue luz de mi habitación, leí sobre la tic-tic. Una joven estudiante, según la leyenda, que cayó sobre las vías del tren y fue cortada en 2 por un Shinkansen. Su torso sobrevivió, arrastrándose con los codos, consumida por el rencor hacia quienes la veían y huían. Ahora perseguía a los noctámbulos, especialmente a quienes caminaban solos después del anochecer. Su castigo, replicar su muerte. Partir a sus víctimas por la cintura. Tonterías, murmuré para mí mismo, cerrando el portátil con un chasquido seco. Pero el silencio de mi apartamento en aquel barrio periférico de Tokio pareció absorber mis palabras, haciéndolas eco en el vacío. Decidí salir. Necesitaba aire, movimiento, confirmar que el mundo seguía siendo sólido y racional. La noche era fría, la calle desierta. Las farolas proyectaban círculos de luz amarillenta que terminaban abruptamente en pozos de oscuridad. Caminé sin rumbo, escuchando el eco de mis propios pasos. Fue entonces cuando lo oí, a lo lejos. Me detuve en seco, el corazón acelerándose. Desde el otro extremo de la calle, cerca de un callejón que conducía a las vías del tren, el sonido se repetía. Más lento que un paso humano. Más pesado. Un arrastre húmedo y metálico.
Un animal, me dije, forzando una risa nerviosa. O alguien con muletas. Pero no había nadie. La calle estaba vacía. El sonido, sin embargo, se hizo más claro, más cercano. Venía del callejón. La curiosidad, esa maldita serpiente que anida en el cerebro humano, venció al instinto de huida. Me acerqué al borde del callejón, pegado a la pared. El pasaje era estrecho, un túnel de sombras entre dos edificios abandonados, que desembocaba en la valla que separaba el barrio de las vías del tren. Allí, al final, bajo la única farola que parpadeaba intermitentemente, vi la silueta. Era una figura baja, grotescamente deforme. No caminaba. Se arrastraba. Los brazos, pálidos y delgados como ramas de sauce, se extendían hacia adelante, clavando los codos en el suelo para impulsar el torso. No había piernas. De la cintura para abajo, solo un rastro oscuro y brillante que serpenteaba tras ella, un camino de humedad y algo más denso. El cabello, negro y enmarañado, le cubría la cara, pero por entre las hebras pude ver un destello, el blanco de un ojo fijo en la nada, o quizás, en mí. Huir. Era lo único que importaba. Di media vuelta y eché a correr. El viento silbaba en mis oídos, mis pulmones ardían. No me atreví a mirar atrás, pero el sonido comenzó de nuevo. No detrás de mí. A mi lado. Corría junto a mí, paralela a la calle, desde los callejones y pasajes entre las casas. La veía en los reflejos de los escaparates oscuros, una mancha blanca y negra, reptando con una velocidad imposible, manteniendo mi ritmo. Cada teca era un latido de tambor que marcaba el compás de mi terror. Giré a la derecha, luego a la izquierda, perdido en mi propio barrio que de pronto se había convertido en un laberinto de pesadilla. El sonido ya no estaba a un lado. Estaba detrás. Más cerca. Podía olerlo, un hedor a hierro frío, a tierra húmeda de las vías, a algo orgánico y podrido. «Déjame en paz», grité, sin aliento, cayendo de rodillas en un callejón sin salida. Un muro de ladrillo se alzaba ante mí. Me había acorralado a mí mismo. Me volví, apoyado contra la pared fría. Allí estaba, en la boca del callejón. La teque-teque. Había dejado de arrastrarse. Se mantenía erguida sobre sus brazos, como un insecto grotesco, su torso suspendido en el aire. El cabello ya no le cubría totalmente el rostro. Vi la boca, una raja torcida y seca. Y los ojos, ahora eran dos. Vacíos, profundos, llenos de un odio que trascendía la muerte. Abrió esa boca. No salió sonido, pero leí las palabras en el aire, en el frío que de pronto envolvía todo. ¿Tienes miedo de caer? Su voz no era un sonido, era un susurro que nacía dentro de mi cráneo, una idea implantada con la fuerza de un cuchillo. Yo caí. Ahora es tu turno. Con un movimiento brusco y antinatural, se impulsó hacia mí. No era un arrastre ahora, era un salto, un vuelo rasante de torso mutilado y brazos extendidos como garras. Instintivamente, me agaché. Ella pasó sobre mí, golpeando la pared de ladrillo con un sonido sordo. Caí al suelo, rodando. Ella ya se reorientaba, girando sobre sus codos con una agilidad espeluznante. No había escapatoria. El muro a mi espalda. Ella ante mí. Sus ojos brillaban. En un último acto de desesperación, mi mano, buscando a tientas el suelo, cerró los dedos alrededor de un objeto, un trozo de tubería de metal suelto. Con un gruñido que surgió de lo más profundo de mi ser, se lo lancé a la cara. No la atravesó. Pasó a través de ella, como si fuera humo. Pero el gesto, el acto de resistencia, pareció sorprenderla. Su cabeza se inclinó, un gesto casi animal de curiosidad. El frío que me inmovilizaba disminuyó una fracción. Tú, no te rindes. Murmuró la voz en mi cabeza, ahora con un dejo de confusión mezclado con su furia. Aproveché ese instante de duda. Con una fuerza que no sabía que tenía, me arrastré hacia atrás, lejos de ella, y me puse de pie tambaleándome. Ella no me siguió de inmediato. Se quedó allí, en el suelo, su torso semi-incorporado, observándome con esa cabeza ladeada, las tijeras quietas por primera vez. No esperé a que cambiara de opinión. Salí disparado del pasaje, y esta vez no escuché el sonido detrás de mí. Corrí hasta que el dolor en el costado fue insoportable, hasta que las luces de la calle principal fueron un faro de seguridad. Nunca volví a tomar ese atajo.
nunca salí tan tarde del trabajo. Y cada noche, antes de dormir, reviso que la puerta de mi apartamento esté cerrada con llave. Pero lo peor no es el miedo a que regrese. Lo peor es que a veces, en el silencio absoluto de la noche, justo antes de quedarme dormido, creo oírlo. Lejano, muy lejano, como si viniera de las vías del tren a kilómetros de distancia. Un sonido metálico, rítmico y arrastrado. Y sé, con una certeza que me hiela el alma, que no está buscando a cualquiera. Está buscándome a mí. Porque le mostré algo que había olvidado, el instinto de luchar. Y a un espíritu consumido por la venganza, eso no lo asusta. Lo enfurece. Y ahora, mi castigo no será solo físico. Será personal.